Hoy, día 9 de junio, tenemos con nosotros a Joan Simó Cruañas, que nos va a presentar sobre el Cannabis Hub, que es un proyecto que ha empezado la Universidad Politécnica de Cataluña, con el objetivo de promover la innovación en la producción, transformación y venta del cannabis. Él es biólogo de formación y es actualmente, a ver si lo digo bien, director del Agri-Food Technology. ¿Cómo le llamas, Joan? Bueno, es el coordinador del ámbito agroalimentario de toda la UPC. Del todo el ámbito agroalimentario de la UPC. Y además es profesor todavía en la universidad y tiene algunos proyectos también como cofundador del ADN Institute, que es una empresa que se dedica a la innovación, al estudio genético, ¿verdad? En humanos, sí, sí. Muy bien. Bueno, pues doy paso a Joan, que nos va a presentar el Cannabis Hub durante 20-25 minutos y luego vamos a tener un tiempo para conversar con él y preguntarle más detalladamente sobre diversos temas. Bueno, Joan, todo para ti. Perfecto. Bueno, primero agradeceros. Siempre está bien poder explicar las cosas que hacemos y, como veréis, uno de los objetivos que tiene el Hub es precisamente una parte importante es la divulgación. Entonces, bueno, poder hacer este tipo de charlas a públicos distintos, de ámbitos distintos, pues siempre es interesante, así que os agradezco la invitación. Bueno, como comentaba Caral, el objetivo de hoy era un poco explicaros este hub que hemos creado, que quiere decir que es un Cannabis Hub, en que queremos dedicarnos y un poco a quién va dirigido. El título creo que es suficientemente explícito, es Cannabis Hub, innovación y conocimiento para compartir, y esto es un poco nuestro principal objetivo, ¿no? Nosotros es un hub que parte desde la universidad, veréis que en realidad luego esto es un hub compartido y sí que parte de la universidad, pero la universidad ahora pasará a tener un papel más dentro del hub como todos los demás, pero sí que partiendo de la universidad pues que creíamos que un paso importante era todo el tema de generación de conocimiento, innovación y luego toda la parte de divulgación. Bueno, así que entramos un poco más en detalle. Bueno, la primera pregunta es ¿por qué hacemos esto, ¿no? Nosotros empezamos a colaborar con una empresa que es Belemberas, que es una empresa que también hace innovación en temas de cáñamo, esto hace un año y poco. Con él empezamos a trabajar en distintas iniciativas, hicimos una conferencia que la tenéis colgada, no me acuerdo de poneros el link, pero bueno, si no luego os podemos compartir, sobre el cáñamo industrial en este caso, que hicimos en Agrópolis, que ahora comentábamos, el pasado septiembre. Y a partir de aquí pues empezamos a tener bastantes demandas de distintos agentes del sector que querían colaborar con nosotros, ¿no? Yo vengo de las hortalizas, yo soy mejorador genético y he trabajado muchos años en temas de hortalizas. Y la verdad es que mi conocimiento del cannabis en general y del cáñamo peor era muy básico, ¿no? Yo conocía pues lo típico que conoce todo el mundo y a raíz de trabajar con esta empresa y trabajar más proyectos pues vimos, bueno, el potencial brutal que tiene esta planta a muchísimos niveles, ¿no? Y que como universidad, que es una universidad meramente tecnológica pero que toca muchas verticales distintas porque trabajamos en ámbitos completamente dispares, como puede ser el ámbito más industrial, el textil, el papelero, tenemos agroquímicos, tenemos evidentemente la parte agronómica, la parte de alimentación, y en todos estos ámbitos vimos que había aplicaciones que el cáñamo o el cannabis, dependiendo, ¿no? Puede tener aplicación y vimos una oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, teníamos las demandas, teníamos el interés y pensamos, pues, ¿qué podemos hacer como universidad para que esta planta tenga más salida y podemos ayudar un poco el sector? Desde la universidad se plantean muchas maneras, ¿no?, de colaborar con la sociedad y está clara la función principal de la universidad, ¿no?, que yo creo que todo el mundo quizás es la que le viene más a la cabeza, que es el tema de formación, ¿no?, educación. La universidad educa o forma futuros profesionales y esto es una rama que yo creo que todo el mundo tiene en la cabeza, pero para mí la universidad tiene otra rama que es para mí incluso más importante, que es la investigación. Más que nada porque sin investigación la formación y la educación es peor, ¿no? Es decir, la gracia de la universidad, yo creo, es generar conocimiento, tener gente que genere conocimiento, que esté ahí y luego esto lo pueda transmitir, ¿no? Entonces, para mí, la universidad es generación de conocimiento, investigar
y a partir de ahí difundir. Y luego puedes difundir hacia la formación y educación o hacia la transferencia de conocimiento y la innovación. Y esto es un poco, yo creo, el objetivo que tiene, no la UPC, yo creo que cualquier universidad debería tener este objetivo, porque si al final las universidades pasan siendo simplemente formadores, educadores, pues como será un instituto de segundo grado, pero la gracia, yo creo, del sistema universitario es la generación de conocimiento, que por desgracia cada vez va menos por cuestiones que hoy no vienen a caso, pero bueno, yo creo que es una parte importante. Entonces, en este triángulo es donde queríamos enmarcar el hub, es decir, ¿cómo podemos ayudar a que el sector del cannabis se desarrolle? Pues generando conocimiento, es decir, es una planta antiquísima que lleva desde las primeras plantas que usamos en la humanidad, ¿no? Y esto seguramente conocéis más vosotros que yo, pues una planta que hace muchísimo tiempo que se está usando en muchos ámbitos, pero aún así, comparado con otras plantas del mismo nivel, ¿no? De cultivos extensivos, por ejemplo, como el maíz o el lino, incluso otras plantas, pues está menos investigada. Entonces, hay una demanda, yo creo, de más generación de conocimiento. Cuantas más cosas sepamos, mejor la vamos a tratar y mejor soluciones vamos a encontrar. Entonces, un primer objetivo era generar conocimiento en cualquiera de estos ámbitos que hemos hablado, es decir, desde la rama alimentaria, pasando por la médica, yendo hasta la más industrial de todas, que pueda ser pues, meter el cáñamo en las puertas de los coches, que ya está pasando, o hacer bioplásticos, o en papel, o en textil, que es quizás más evidente, pues generar conocimiento en cualquiera de estos ámbitos. Y esto era uno de los primeros objetivos que teníamos en el hub. Cuando generas conocimiento, lo importante es que generarlo, pero luego lo más importante es transmitirlo, ¿no? Si te quedas con el conocimiento y ves. A veces yo creo que los científicos pecamos un poco de esto, ¿no? Estamos muy contentos de los papers que sacamos y de las investigaciones que tenemos y paramos poca atención a cómo esto luego puede repercutir a la sociedad, ¿no? Y es evidente que hay un conocimiento básico que es importante que esté y habrá otro científico que ya lo buscará y lo usará, pero yo creo que a veces nos falta un poco de llevar este conocimiento a la sociedad. Y cuando digo sociedad digo a la gente de a pie, a nuestros estudiantes o evidentemente a las empresas, ¿no? Que puedan aprovecharlo. Y esto es un poco esta cosa que la universidad a veces no consigue hacerlo y un poco cuando creamos el hub pensamos en qué herramientas podíamos crear para que esto fuera más sencillo. Esto es un poco el background desde donde partimos, ¿no? A partir de aquí, pues ya hemos podido optar por distintas soluciones. Nosotros pensamos que la solución mejor para cerrar este círculo era integrar a todos los agentes en un mismo espacio. Es decir, no se genera desde aquí y va hacia ahí, sino que metemos a todos los agentes en un único grupo de trabajo y desde ahí se genera, se transmite, se innova, se educa, ¿no? Todos interactuamos entre todos. Y esto es un poco la idea de hub. La idea de hub es sinónimo para mí de ecosistema, ¿no? Es crear un grupo de agentes que trabaja conjuntamente, os diría de igual a igual, porque al final tenemos socios y colaboradores que intentamos que se integren desde la misma forma, incluso a nivel, no os lo he puesto porque creo que tampoco venga al caso, pero a nivel de gobernanza del hub está creado, sí, es decir, sí que hay unas categorías de socios, pero los socios son las que acaban tomando las propias decisiones del hub, no es la UPC que manda ahí, sino que son los socios que integran, ¿no? Y esto yo creo también una iniciativa que era interesante porque primero creo que ha motivado a más gente a entrar, porque al final se ven capaces de influir más, y por otro lado también una manera de funcionar distinta que también nos gustaba, ¿no? Entonces, un poco, como os decía, este es un poco el pretexto. A partir de aquí, pues, ¿esto en qué se ha convertido? Pues creamos el Cannabis Hub, en este caso lo creamos la UPC y Valenveras, que eran las dos entidades que inicialmente empezamos a trabajar conjuntamente en esto. Y el objetivo, como os decía, era crear una comunidad junto a otros agentes del sector, que ahora veréis que es muy amplio. Básicamente, nuestro objetivo principal es desarrollar de una manera sostenible y socialmente comprometida, ¿no? Todo este ecosistema que está alrededor del cannabis. Y en el más amplio sentido posible. Y esto es un poco el objetivo. Como veis, un poco los pilares que os he dicho, pues intentan reflejarse en nuestros principales objetivos, ¿no? Veis que la bolita grande es el conocimiento. Es evidente que debemos generar conocimiento y esto es lo que se espera de la universidad y de otros centros de investigación, que ya os avanzo que tenemos dentro del hub otros agentes de investigación. Hay una parte de negocio, estamos trabajando con empresas y las empresas no viven del aire, entonces evidentemente también podemos
debemos ayudar a que las empresas estas florezcan, ¿no? Y puedan crecer y puedan generar más negocio alrededor de esta industria. Hay una parte muy importante que tenemos la suerte como universidad de tener, que es el talento. Tenemos un montón de estudiantes, a veces somos 20 y pico mil estudiantes, gente fantástica con conocimientos muy transversales, que muchos de ellos brillantes, que podemos reclutar. Pero yo siempre insisto un poco en que nos olvidamos de un talento que a veces no sabemos usar, o al menos no se usa mucho, que es el talento que está en las empresas, ¿no? Estos estudiantes, al final, muchos terminan en una empresa y terminan en un departamento de I+D que, evidentemente, la empresa seguramente sí que los trabaja con ellos y, evidentemente, los explota en el buen sentido de la palabra, pero desde la universidad es un talento que a veces no compartimos y es un talento que podría aportar perfectamente en muchos de los proyectos que tenemos, ¿no? Y esto era también un objetivo, reclutar este talento de la industria privada que nos permita elaborar proyectos conjuntos y llegar más lejos, ¿no? Y esto es una parte que, bueno, yo creo que usamos poco y que deberíamos usar más, ¿no? Y al final la rama que falta es la parte de innovación, que va ligada pues a la transferencia y estos temas que hemos hablado. Luego veis que arriba, que no es ni bolita, pues es un tema de liderazgo. Esto es una cosa que está por ver, ¿no? Pero sí que queríamos de alguna forma ser capaces, con toda la humildad del mundo y sabiendo que hay muchísima gente que lleva muchísimo tiempo trabajando, haciendo cosas maravillosas en la industria, sí que queríamos, en el ámbito que sí que echamos de menos, una pieza que uniera todos estos verticales, ¿no? Es decir, hay mucha gente que trabaja en el sector más farma, en el sector más médico y gente que trabaja mucho en el sector industrial. Y esto no es porque nos lo inventamos, sino porque la gente que ha entrado en el hub nos lo ha pedido, ¿no? Es decir, hostia, nos falta un elemento más aglutinador que pueda unir todas estas piezas que tienen en común una planta, ¿no? Porque al final estamos todos aquí por esta planta, pero que son usos que no tienen nada que ver una cosa con la otra, la legislación es distinta, el modo de proceder es distinto, pero sí que hay un nexo común. Y hay muchas cosas que nos afectan a todos, ¿no? Y esto sí que, insisto, con la mayor humildad posible, pero sí que, bueno, digamos que no nos importa si asumimos este rol de liderazgo dentro del sector, ¿no? Y insisto, es un sector en el sentido más amplio posible. ¿Quién puede formar parte del hub? Pues os diría que cualquiera. Nosotros estamos abiertos, sí que hay unos formatos y estamos viendo cómo nos vamos adaptando, pero el objetivo es que este ecosistema sea más amplio posible. Tenemos, ahora veréis, empresas pequeñas, empresas grandes, tenemos centros de investigación, estamos trabajando por ver si entra de alguna forma en la administración. Entonces, os diría que estamos abiertos a cualquiera, siempre y cuando nuestro requisito es que quiera trabajar, que quiera innovar y que quiera participar de proyectos colaborativos. Es decir, este hub, y esto ha pasado, alguna empresa que ha dicho, no, yo vengo aquí a hacer mi investigación y no quiero compartir nada, pues este no es tu sitio. No sabe mal, pero no puedes trabajar con la universidad, no hay problema, pero hay otros mecanismos. Aquí venimos a trabajar en la medida posible, en lo más colaborativamente posible y trabajar todos juntos para, aunque suena así un poco ñoño, pues para el bien común, que en este caso nosotros creemos que es el desarrollo de la industria y del sector, ¿no? Entonces, administración, organizaciones como la vuestra, educadores, evidentemente, investigadores, emprendedores, empresas grandes, más pequeñas, proveedores de servicios, que ya tenemos unos cuantos, ¿no? Pueden ser abogados, consultoras, etcétera. Y de momento no tenemos, pero siempre son bienvenidos pues algún inversor que quiera participar y diga, ostras, no sé dónde meter este dinero que me sobra, vamos a meter aquí un proyecto chulo de investigación, pues bienvenido sea. Y esto pues está bien tenerlo ahí pensado. Y como es un sector especial, porque la verdad es que nos hemos encontrado un sector bastante joven, insisto, yo venía de la parte hortícola y mi interlocutor medio era una gente más mayor, bueno, vamos a decirlo así, y es un sector por bien, yo creo, no tengo nada en contra, evidentemente, de la gente mayor, pero es evidente que a nivel de ilusión, de ganas, de innovar, de probar cosas nuevas, pues está bien que hay un sector también joven y esto pues también hace ilusión, ¿no? para llevar proyectos adelante. Entonces es un sector curioso, que tiene sus pros y sus contras, pero que sí que nos ha permitido avanzar muy deprisa, ¿no? Yo creo que básicamente el elemento en común, os diría que en toda la gente que hemos hablado, que es muchísima, llevamos unos meses, hemos hecho una inmersión en el mundo canábico brutal,
es la ilusión, que yo creo que es el denominador común de la mayoría de gente con la que hemos hablado, la ilusión de que esto prospere, de que pueda ayudar a mucha gente en todos los sentidos posibles y esto es un poco lo que nos mueve, un poco la ilusión de poder ayudar en este momento que también, por otro lado, por lo que hemos estado hablando, parece que estamos en cierto punto de inflexión. Esto luego, si queremos, lo podéis comentar, pero creo que por lo que nos llega, insisto, nosotros somos novatos en el tema y sabemos poquito aún, cada día aprendemos un poco, pero parece que sí que están cambiando un poco las cosas referente a los últimos años y, bueno, si podemos ayudar en este cambio, pues mejor. ¿Quién está dentro? Bueno, pues de momento somos estos. Tenemos, pues la verdad es que no lo he contado, pero 4, 7, 10, 13, 16 socios formales, para así decirlo, es decir, gente que paga una cuota porque tiene una cuota asociada. Y luego tenemos estos 6 que tenéis abajo, incluidos vosotros, como colaboradores, que básicamente son instituciones que compartimos objetivos e intentamos trabajar de manera conjunta para llegar más lejos, ¿no? Y esto es un poco la idea. Tenemos empresas muy dispares, tenemos empresas de fertilizantes, bastantes, tenemos gente que se dedica a tecnología como LED, como Virex, tenemos gente que se dedica a genéticas, tenemos 3 empresas que tienen licencia, esto es interesante, de la Agencia Española del Medicamento, entonces están haciendo investigación y producción bajo licencia. Tenemos textiles como Hemp & Love, tenemos abogados, tenemos asesores técnicos como Sinfarma o Acierta o DEPRO o Verena o Dana, que es asesores agronómicos. Y tenemos, por ejemplo, Canamedics, que es una startup que va a producir seguramente cannabis medicinal aquí en Cataluña con licencia, esperemos, están intentando conseguir. Tenemos un poco una bastante amplio, quizás siempre cuando empiezas nosotros definimos 17 sectores en el mundo del cannabis y nos gustaría pues tener representados todos, ¿no? Porque es un poco esta nuestra idea. No los tenemos los 17, pero está bastante bien. La verdad es que pensad que esto empezamos en febrero y como quien quiera acabamos de empezar, porque además hemos tenido cambio de rector en la universidad por medio y esto siempre para un poco las cosas, pero estamos muy contentos porque acabamos de empezar, tenemos mucha gente que nos ha hecho confianza y, como os decía, ilusionados, contentos de que ahora un poco es el reto, ¿no?, de esta gente que ha confiado en nosotros, que le podemos devolver esta confianza en forma de proyectos, de colaboraciones, de charlas. Ahora veremos un poco nuestros objetivos más concretos, ¿no?, hacia dónde queremos avanzar. Pero bueno, estos de momento los que somos y esperamos. De hecho, ya hay alguno más que está pendiente de aprobación, pero bueno, justo los que oficialmente somos ya del Hub. Bien, antes hemos hablado de redes sociales. Bueno, es una parte que, sin que nos quite mucho tiempo, que nos lo quita, pero bueno, tampoco es nuestro objetivo principal, pero creo que, como os decía, una parte importante de las cosas que queremos hacer es divulgar, ¿no?, explicar a la gente que del cannabis no solo son plantas en un subterráneo ilegal, que va muchísimo más allá de esto, y un poco pues esto lo queremos hacer a través de simplemente divulgar artículos, divulgar cosas que se hacen. Ojalá pronto podamos empezar a divulgar nuestros propios proyectos, que esto es otra rama que ahora hablaremos. Y también arriba os he puesto, a nivel de... Están en YouTube, pero bueno, da igual, los Cannabis Talks, que son charlas pequeñitas, muy divulgativas, enfocadas a un público muy general. Hicimos una primera tanda en la jornada de presentación del Hub y esperamos en otoño hacer una segunda tanda. Y estas cápsulas, que son de 5 o 10 minutos, la idea es transmitir distintas opciones que hay detrás del cáñamo, que sean charlas lo más amenas posibles, que lleguen al máximo de público posible, precisamente para esto, para ampliar el conocimiento de que el primer billete, ¿no?, de dólar fue de cáñamo, sí, que Colón las velas eran de cáñamo, o que Citroën está haciendo parte de su carrocería en cáñamo. No me lo miento, o sea, como ejemplos de cosas que haces que cuando lo cuentas la gente alucina y que no tiene conocimiento, pues esto también es el cannabis y que creo que es importante transmitir esta idea y trabajar en ella. Entonces, bueno, tenemos el canal de YouTube tenemos Twitter, LinkedIn y creo que, pues la verdad, ahora os digo que Instagram creo que también, no estoy seguro, pero bueno, tenemos vías de comunicación, si no está todo en nuestra web, o si queréis ponemos el link, ¿vale?
Pero bueno, esto no os ponía tanto por las redes donde estamos, sino para explicaros un poco la vocación de divulgación que hay detrás del Hub, más allá de los ámbitos que hemos dicho, ¿no? Pero yo creo que también es una de las funciones que tenemos, que es llegar a la sociedad y divulgar un poco el sector. Otra parte de esta divulgación, y ahora estoy viendo que siempre envío la misma foto, son estas charlas que, como os digo, os agradecemos muchísimo y estamos súper contentos de poder explicar el proyecto, de que llegue al máximo de gente posible. Yo os he puesto 3 ejemplos de este mes, ¿no? Esta semana estamos con vosotros, la semana que viene pues nos han dado la oportunidad de participar en el congreso, es el congreso de cáñamo más grande de Europa, del European Industrial Hemp Association, que es la semana que viene, y pues nos han dejado también dar una pequeña charla sobre el Hub. Y luego en otro ámbito un poco distinto, porque también es interés, pues dentro de la Institución Catalana de Estudios Agraris, pues nos pidieron también una charla sobre la situación del cáñamo y esto. Porque veis un poco también pues esta vocación también de transferencia, ¿no? a distintos sectores. Y ya termino y que pasemos si queréis a las preguntas. Y pues me gustaría explicaros más cosas, pero como acabamos de empezar, la verdad es que son más buenas intenciones y líneas que cosas tangibles, ¿eh? Os pongo aquí, esta es una figura que presentamos un proyecto en el Green Deal, en la convocatoria de proyectos europeos de enero, que ya os avanzo que desgraciadamente no nos han dado. Ha sido una convocatoria muy dura, pero sí que es un ejemplo, ¿no? de las cosas que queremos hacer. De hecho, ahora la vamos seguramente a presentar otra vez en la convocatoria de otoño. Este era un proyecto muy ambicioso, eran 16 millones de euros, pero eran 16 millones de euros enteros dedicados al cáñamo. Con muchísimos actores, tenemos 30 y pico socios, y aquí íbamos a hacer aerogeneradores, íbamos a hacer bioplásticos, íbamos a hacer textiles, íbamos a comer semillas. Bueno, era un ejemplo de economía circular, lo es, ¿no? Y queríamos demostrar pues, que el cáñamo es un cultivo medioambientalmente sostenible, mucho más interesante que muchos de los cultivos que estamos haciendo. Es un producto que puede ser claramente de proximidad porque se adapta perfectamente aquí y puede ser una alternativa a muchos de las materias primas que estamos usando, mucho menos sostenibles, como puede ser según qué madera, evidentemente el petróleo, en cada ámbito, ¿no? Otros usos que pueden ser complementados con el cáñamo. Y esto es, quizás os diría que es nuestra principal baza, ¿no? Que es la presentación de proyectos. Hemos presentado otro europeo que no está aquí, que es el CIMA, que aún no sabemos qué pasará. Seguramente en una convocatoria del Departamento de Agricultura lo vamos a presentar otro. Bueno, la idea es, en este ecosistema, que al final los tenemos todos juntitos y conocidos, pues es más fácil que se generen ideas, ¿no? Y que de ahí podamos surgir distintos proyectos en tantos ámbitos como pensemos, y esto es un poco la idea que nos falta, empezar a que surjan ideas, ¿no? y empezar a plasmarlas en proyectos concretos. Y creo que no os he puesto nada más. Esto era un poco la idea, yo os quería dar un poco la idea general, y como os digo, al final del Hub, este lema nos lo creemos hasta el final, que es que el Hub somos todos, porque os he dicho que hasta incluso el sistema organizativo del Hub va en esta idea, y abiertos, muy abiertos a hacer cosas distintas, a poder colaborar en tantos proyectos como podamos, y os digo, nuestra vocación principal es venir a ayudar, y a partir de aquí pues buscar qué forma es la más fácil de ayudar a la gente y al sector y a la industria y a quien sea. O sea, esto es un poco lo que os quería explicar hoy, y a partir de aquí pues evidentemente abierto a cualquier consulta o duda. Muy bien, muchas gracias, Joan. Muy interesante. A mí me han surgido multitud de preguntas, pero yo creo que voy a dejar el paso a Josep. Josep, si quieres empezar, que tú ya venías preparados con unas cuantas preguntas, si quieres empezar tú, tienes que desmutearte porque te he puesto el mute del micrófono para que te podamos oír. Sí, lo he visto. Bueno, gracias. Sí, tengo 3 preguntas. Una es, bueno, primero, gracias, ha sido súper interesante. Sabemos que la planta del cannabis ha sufrido o vivido multitud de cruces de variedades a lo largo de decenios o siglos. Y me gustaría saber si hay líneas de investigación o de trabajo en manipulación genética de la planta del cannabis. En relación a esto,
leí un artículo hace poco, un artículo sobre un proyecto del CSIC y del Institut Botànic de Barcelona, que quería estudiar eso, la planta silvestre, la planta originaria, sus usos y costumbres. No sé si lo conoces y qué opinión tienes. Y una tercera, es genial generar conocimiento, es un básico y evidentemente difundirlo. Y contempláis también trabajar en la aplicación, por ejemplo, un ejemplo que nos ocupa, aplicación en un estudio clínico. Vale, si quieres vamos por orden. El tema de la genética, como os decía, al final el cáñamo, el cannabis es una planta más, ¿no? Entonces, a nivel de mejora genética o de desarrollo agronómico, os diría que yo creo que en todas las plantas que existen ahora se están haciendo ensayos en distintas formas de edición genética, de transgenia, llamar como quieras, ¿no? Porque al final estas técnicas de biotecnología pues son una herramienta que ahora tenemos los mejoradores, que no teníamos hace un tiempo, y evidentemente en la medida que nos dejan, porque también hay bastantes restricciones, pues la usamos y la usamos básicamente como herramienta para generar variabilidad. Nosotros en genética, y esto no te hablo tanto del hub, porque esto al final el hub en sí no estamos trabajando en esto. Y esto me he quitado el sombrero y me he puesto el sombrero de mejorador genético, que ya me gusta. Cuando tú mejoras, al final tienes un idiotipo, es decir, hacia dónde quieres ir. Yo quiero un cannabis que tenga 0 THC y 10 de CBD, o que tenga, me invento, más terpenos, o no sé, el idiotipo que queráis. Lo que haces es buscar lo que tienes, ver qué es lo que más se parece. Si entre lo que hay, que alguien no lo ha encontrado y lo encuentras, fantástico, ya lo tienes, esto no pasa nunca. Y si no existe, pues lo tienes que crear, ¿no? ¿Y cómo lo creas? Pues históricamente lo que se hacía es cruzar pues, distintas variedades, incluso se han cruzado históricamente especies distintas. El tomate, por ejemplo, está cruzado con otras especies parecidas al tomate y es el tomate que comemos habitualmente. Y esto no tiene nada que ver con manipulación genética, es lo que se ha hecho toda la vida, cruzar entre sí. Hibridación. Sí, hibridación puede ser entre especies o dentro de la especie, pero la mayoría de plantas que comemos son híbridas. En este caso es interespecífico, pero sí, es otra de las técnicas que tenemos. Y recientemente, el primer transgénico a nivel de artículos fue el 83, el primer transgénico comercial fue el 94, 92 en Estados Unidos. Bueno, tenemos otras herramientas. El cáñamo, de momento, que yo sepa, a nivel comercial no existen cáñamos o cannabis transgénico. Esto te diría un 99% seguro. Y luego sabéis que recientemente hay otra técnica que no es la transgénica, que es la edición génica, que no es introgresar genes de otras plantas, sino modificar la propia planta. Esto es el CRISPR. Sí, bueno, hay varias. El más famoso es el CRISPR-Cas9, pero hay otros. Pero bueno, la idea base es modificar directamente las letritas del genoma. Esto sí que sé que hay ensayos y que además es la técnica, por ejemplo, para eliminar el THC, por ejemplo, es una técnica que facilitaría, bueno, de hecho ya sé que se ha hecho y facilita mucho el trabajo. Entonces, bueno, no sé en qué sentido iba la pregunta, pero os lo digo porque en general todo lo que suena a genética, y esto hay encuestas muy divertidas. Tiene mala fama. Tiene mala fama. Y como mejorador, para nosotros es como si fuera un cocinero, pues mira, tengo una sartén más que puedo usar, ¿no? Y es en vez de una sartén de, no sé, una cazuela de barro, pues ahora tengo una sartén de hierro. Pues nosotros para esto es una herramienta distinta. Es una herramienta muy poderosa, es una herramienta relativamente nueva, por la transgenia ya hace 40 años que estamos trabajando en ella, o sea que no es tan nueva. El CRISPR sí que es más nuevo. Entonces sí que tenemos que tener cierta precaución, pero creo que en este caso nos hemos pasado de rosca y al final estamos bloqueando una oportunidad que creo, especialmente la transgenia ya la conocemos y se está infrautilizando, porque la tecnología es brutal
y al final cuando miras a nivel comercial que hay es poquísimo y esto deriva a problemas de variabilidad que no vamos a entrar, ¿no? Pero el CRISPR yo creo que entrará en más fuerza porque fijaros que el CRISPR ha entrado en humanos y ha entrado para curar enfermedades, entonces yo creo que esta percepción social de esto va a ser un poco distinta, o al menos eso espero. Y luego, pues, es decir, no hay transgénicos en humanos que curen enfermedades, hay transgénicos en plantas y que básicamente lo que hacen es o matar bichos o tolerar herbicidas. Esto yo entiendo que no da muy buena prensa, hay distintos, pero la gran mayoría la verdad es que es esto. Entonces, bueno, espero que con el CRISPR siga un poco distinto y podamos avanzar, porque al final, os digo, es una herramienta más que tenemos que en este caso nos facilita muchísimo las cosas a los mejoradores para hacer cosas que yo creo que pueden ser maravillosas. Es decir, podemos añadir, quitar, aumentar, hacerlos más tolerantes a temas de la humedad del agua, podemos hacer que produzcan más, que produzcan menos, no sé, es una herramienta más que tenemos. Respondo a las tres, queréis comentar esta, a mí me da igual, lo que preferís. Decías que el CRISPR ya se ha hecho para hacer variedades de cannabis sin THC, por ejemplo, promoviendo solamente CBG o CBD, o todavía no se ha hecho esto, se está investigando. En investigación estoy casi seguro que sí. A nivel comercial estoy casi seguro que no. Lo que pasa es que el CRISPR tiene un pequeño problema, es que no deja huella. Entonces, ahí vamos un poco a la buena voluntad de la gente que diga cómo se ha hecho, porque al final con el CRISPR tú puedes modificar y decir, mira, esta T, ¿no? Sabéis que el código genético es ATGC, pues a veces un cambio en una letra comporta un cambio brutal en la planta, ¿no? Y en el CRISPR, si se hace bien, puedes decir, mira, cambio esta T por esta C, y no deja rastro. Entonces, ¿cómo tú demuestras a la gente que esto no es una mutación natural que ha ocurrido porque no existen y mutaciones tenemos cada día? Entonces, bueno, esto va a complicar un poco la gestión después. Entonces, sé que hay variedades ahora, por ejemplo, que son casi 0,0 en THC. Esto por hibridación o por cruce es difícil de hacer. ¿Esto quiere decir que lo han hecho con CRISPR? No. Pero bueno, que se está avanzando en esto, estoy segurísimo, porque os digo, es una técnica, además una técnica bastante muy barata, que esto es una cosa interesante, es decir, una técnica que puede acceder mucha gente a hacerla. Si se mira por el lado bueno, esto es bueno. Siempre se puede mirar por el lado malo, pero para mí es una democratización de una tecnología. Esto siempre está bien. Es decir, que más gente puede acceder a hacer investigación en esto y yo creo que se va a usar segurísimo. Y os digo, a nivel comercial, en Europa tenemos una legislación durísima, durísima. De hecho, sabéis que en Europa, a nivel de... es el mismo saco. De hecho, el primer problema es que CRISPR lo han puesto en el saco de la transgenia. Esto es el primer problema legislativo. Y el saco de la transgenia es durísimo y esto hace que actualmente en Europa solo esté permitido la siembra de una única variedad. Es decir, en toda Europa solo se siembra maíz Monsanto 910. No hay ningún otro transgénico sembrado en Europa porque la legislación es muy dura, aprobar cuesta mucho, la mayoría de países optan por directamente prohibirlo. Pues bueno, las empresas directamente no plantan aquí. Y luego tenemos un paradigma bastante curioso, para no decir patético, que es que no se puede sembrar, pues sí que se puede importar. Entonces, la táctica que están haciendo aquí es, bueno, no siembro aquí, pero luego importo de fuera. Y bueno, esto parece que, no sé, genera menos tensión. Es una cosa que yo no entiendo, pero bueno, va por ahí. Respecto a lo que me has preguntado en el Instituto Botánico, me consta que tiene una licencia, es de las pocas. Ahora, ayer me comentaban que hemos llegado a 20, hay 20 licencias en España de investigación y producción, pues está bien que vayan aumentando, poco a poco parece que van abriendo el grifo. Me consta que el Instituto Botánico tiene una, entonces bueno, debe ser que trabajan con plantas con THC superior a 0,2, pero no te sé decir el detalle del experimento. Sí que es verdad que en general cuando se va a buscar las plantas silvestres normalmente se usa para buscar caracteres que se han perdido en lo que comentabas tú, ¿no? Es decir, al cabo de los años se han ido cruzando y a veces hay cuellos de botella en el sentido de que, por ejemplo, hay una variedad que tiene una propiedad muy deseada y que todas pasan por ahí. Entonces, si esta variedad tiene algún trozo de genoma que no es interesante, pues todas se lo quedan, ¿no? Y esto nos ha pasado con el tomate, por ejemplo, así. Entonces, cuando hay un cuello de botella, la variabilidad se reduce muchísimo. Entonces, cuesta mucho, cuando buscas caracteres distintos a los que hay, tener variabilidad de donde hay. Entonces, tienes que ir antes del cuello de botella y depende de dónde haya sido, pues una buena fuente normalmente son las plantas silvestres.
Esto se hace en cualquier variedad y es interesante porque al final te permite tener caracteres distintos, también te permite entender, ¿no?, la mejora, cómo se ha llevado a cabo. Siempre hay una mejora directa y una mejora indirecta. Es decir, cuando hacemos mejora en plantas, hacemos cosas queriendo y ahora más, pero durante la humanidad han hecho muchas cosas sin querer, ¿no?, simplemente seleccionando los que les parecía que eran mejores y se han hecho cambios importantes, ¿no?, en la fisonomía de las plantas sin querer, ¿no? El ejemplo que ponemos siempre es la indehiscencia de los frutos, es decir, los cereales especialmente, ¿no?, la semilla, la planta le interesa que caiga de la espiga, porque tiene que ser una planta nueva. Pero a nosotros no nos interesa que se quede pegada en la espiga, porque si no, cuando vayamos a cosechar no estará, ¿no? Y, por ejemplo, en arroz se sabe que hay una variedad en Asia, en un momento, que hubo una mutación que hizo que la semilla dejara de caer. Esto para la planta es una putada, pero para nosotros es cojonudo. Y ahí es un cuello de botella, ¿no? Y casi todas las variedades modernas tienen parte esta mutación, porque al final es la que le hace diferencia. Entonces, bueno, es interesante ver, ¿no? Y esto han hecho, pues, mirar la silvestre, que tenía, que no tenía, y esto al final es lo que decías antes, generar conocimiento. Insisto, no sé exactamente por qué han ido a la silvestre, pero me puedo imaginar que hay una parte de generar conocimiento y quizás hay una otra parte de buscar caracteres que no existen ahora. Sobre todo a nivel hortícola, que es con lo que más conozco, se van a buscar algunas resistencias, por ejemplo, algún patógeno, que las plantas silvestres, pues como viven sin protección humana, pues acaban desarrollando resistencias a plagas, ¿no?, por ejemplo, por selección natural. Entonces, cuando tú vas ahí, pues puedes encontrar a alguien que tenga esta resistencia y luego por cruce se la metes a las variedades modernas. Imagino que va por ahí, pero insisto, no conozco el detalle. Y la tercera pregunta que me hacías del tema de los ensayos. Nosotros nos encantaría, es decir, vamos a navegar por donde las aguas fluyan. No sé si me entiendes. O sea, al final no tenemos una línea clara de vamos a hacer investigación solo en esto. Vamos a hacer investigación en lo que los socios y colaboradores nos pidan. Tenemos colaboradores que ya nos han pedido el tema de ensayos clínicos. Entonces, es una de las cosas que seguramente será de las primeras cosas que vamos a iniciar. El cómo, el cuándo y el qué no te lo sé decir. No sé exactamente de qué será el ensayo, no sé exactamente cómo se llevará a cabo, no sé exactamente quién lo llevará a cabo, pero sí que es una de las cosas que queremos iniciar y lo vamos a iniciar como lo pretendemos hacer todo, de manera colaborativa, contando con nuestros socios, con colaboradores de los socios, ver de qué forma podemos llevar a cabo y de qué forma el Hub puede ayudar a que esto surja. Yo creo que el Hub a veces será una pieza clave y a veces simplemente será, pues, la enzima que en ese momento, ¿no?, hacía falta porque dos personas se encontraran y iniciaran el proyecto. Entonces, no sé cómo va a llevarse a cabo, pero estoy seguro que se van a llevar a cabo ensayos. Más que nada porque al final podemos discutir mucho de leyes, ¿no? Ahora hay la subcomisión y esto está bien, son pasos, pero los medicamentos se aprueban por ensayos clínicos. Entonces, deben haber. Si no, será difícil que se aprueben. Entonces, bueno, como seguramente es una vía, no sé si indispensable, pero muy importante, si podemos ayudar en algo, nosotros encantados. Muy bien, o sea, esta última respuesta va en total relación con la pregunta que yo tenía en cómo creabais los objetivos y cómo os organizabais, porque tal como lo he entendido hasta ahora, hay una parte de que es las propias empresas o miembros del Cannabis Hub generan sus objetivos individuales y los llevan al Hub, ¿no? Y es ahí donde se ponen en común y se trabajan o se desarrollan. Pero entiendo también que hay un objetivo del Cannabis Hub per se, ¿no? Que, no sé, me parece entender que también queréis promover, no sé si es así, el cultivo del cannabis como un cultivo importante en la zona de Cataluña. No sé si ese también es un objetivo o desarrollar parte de la parte industrial del cannabis, ¿no? Aprovechando infraestructuras o know-how que ya tenemos. No sé, ¿nos puedes explicar un poco más de todos los objetivos, de cómo lo estáis pensando? O sea, el objetivo genérico es el que os comentaba al principio, ¿no? Es promover el uso de la planta. ¿Por qué? Porque creemos que es una planta interesante, es decir, porque tiene aplicaciones muy interesantes y además a nivel de producción es una planta que encaja en el sistema agroalimentario de Cataluña y de España y de Europa, ¿no? Porque es una planta que está adaptada a las condiciones de aquí. Entonces, claro, si tienes una planta que tiene unas aplicaciones interesantes y las puedes producir aquí
sin prácticamente agroquímicos, sin prácticamente agua, porque se adapta perfectamente a las condiciones de aquí, pues lo tienes todo, ¿no? Es decir, yo tengo una planta de la cual puedo sacar un montón de cosas interesantes y además una planta que puedo producir en proximidad y medioambientalmente cojonuda porque requieren de muchos pocos inputs, ¿no? Comparado con el maíz, creo que es una séptima parte del agua que gasta el maíz. A nivel de momento también es verdad que hay poca, entonces con las plagas pues lo sufren más. Veremos, ojalá que haya miles de hectáreas que va a pasar, pero de momento hay pocas plagas. Entonces, a nivel de cultivo es muy interesante. A nivel de valor añadido del cultivo es muy interesante económicamente para los agricultores. Actualmente, veremos qué pasa dentro de los años, pues sale más a cuenta cultivar cáñamo. Digo cáñamo porque a nivel extensivo es lo único que está permitido. Bueno, esto no sé si queréis que lo hablaremos, es decir, nosotros diferenciamos cannabis de cáñamo. Cáñamo es cáñamo industrial, es menos de un 0,2 de THC, con unas variedades aprobadas dentro del catálogo europeo y con uso industrial, es decir, textil o alimentario. Esto es lo que está permitido en España cultivar sin licencia y a nivel extensivo. Entonces, la gente que hace cáñamo, perfecto. Lo que es cannabis puede ser de más o no de un 0,2, porque hay que serán menores, pero no es de uso industrial, es de uso médico o es de otros usos. Ahí, en principio, y esto sería una discusión larga, porque esto también depende con quién hablas, en principio legalmente solo se puede hacer con licencia. Esto es un poco lo que es, más o menos está, luego entraríamos en matices, pero básicamente, al menos a nivel de Departamento de Agricultura, ellos lo tienen claro. Si es cáñamo, 0,2, menos de 0,2, industrial, variedades aprobadas, vía libre como un cultivo cualquiera. A la que sales de ahí, en principio, está fiscalizado. ¿No se puede hacer? No, sí se puede hacer, pero hay una licencia y unas normas. Luego podemos discutir si esto es lógico, si tiene interés, si está bien hecho, si es una planta de menor de 0,2 de otros usos se debería hacer. Esto ya son cosas más opinativas, ¿no? Pero, bueno, volviendo a la pregunta. Nosotros creemos que es una planta interesante, que puede dar usos muy importantes y muy interesantes de distintas industrias. Entonces, el objetivo genérico es vamos a favorecer el cultivo. Por una razón demográfica, es decir, vamos a devolver gente al campo, vamos a dar valor añadido al agricultor, vamos a dejar de cultivar otras cosas que son más perjudiciales para el medio ambiente a nivel de agua, etc. Entonces, el objetivo es vamos a promocionar el cultivo. A partir de aquí, ¿cómo lo podemos hacer? No se trata de ir al agricultor y decirle planta cáñamo, sino vamos a decir, si plantas cáñamo va a tener un valor añadido, ¿por qué? Pues que lo podrás derivar a la industria. Entonces, un poco es generar proyectos que puedan dar salida a los subproductos del cáñamo para que esto genere demanda y pueda plantar más aquí. Esto sería un poco el esquema muy, muy global. Y esto sirve para el cáñamo y evidentemente sirve por todo lo que no es cáñamo y que se haga bajo licencia, que es de momento lo que nos permite. En el caso que entiendo que más os puede interesar a vosotros, pues si es un cannabis producido bajo licencia en el médico, pues que podemos ayudar, pues podemos hacer ensayos para demostrar que esta planta funciona bien para esto o para esto otro, o qué cantidades son interesantes usar, o una cosa que entiendo, ¿no?, que es un problema que a veces hemos hablado con Canal, el tema de, bueno, cannabis no es, hay muchos cannabis distintos ¿no?, composiciones muy distintas y no todas las composiciones seguramente sirven para todas las enfermedades ni las mismas dosis. Bueno, pues esto es una cosa que seguramente falta conocimiento y de alguna manera se puede ayudar. Entonces, objetivo genérico, promover esto. Objetivo específico, pues los que nos vayan promoviendo. Nosotros tenemos claro que dentro del Hub hay distintos, y creo que todos sirven. Tenemos proyectos que van a integrar a todos los socios, o prácticamente a todos, proyectos colaborativos, fantástico. Tendremos proyectos que van a integrar uno o dos socios del Hub con la universidad o con otro centro de investigación o entre ellos, no hay problema. Y habrá proyectos que quizás han surgido más o menos en el marco del Hub, pero que se van a desarrollar fuera. Tampoco hay problema. Entonces, nosotros lo que nos interesa es que salgan iniciativas de ahí en el formato que sea. Entonces, en este caso que hablamos del ensayo clínico, a mí si viene algún socio del Hub y me dice, escucha, os quiero usar para ver si podemos, ¿no?, catalizar el tema de los ensayos clínicos. Pues vamos a ver cómo podemos ayudar. El Hub en sí no se va a poner a hacer ensayos clínicos. No podemos buscar una farmacéutica o un centro hospitalario. Podemos buscar un centro de investigación que sepa más del tema de los pacientes, por ejemplo, en el caso del dolor o lo que sea.
¿Podemos ayudar a buscar piezas y a unir? Pues esto es un poco nuestro objetivo en este caso. En casos que sí que la OPC, por ejemplo, tenga expertise, pues lo tenemos más fácil porque nos podemos poner nosotros delante si hace falta y liderarlo. En el caso del ensayo clínico, la OPC pues no tiene experiencia y no tiene pues vamos a buscar gente que sí y nos vamos a poner de acuerdo. Y esto es un poco la idea nuestra, es decir, sí que hay una idea global de desarrollo de sector, así decirlo, y luego iremos viendo. Sí que es verdad que el Hub tiene un comité estratégico que es quien manda y son unos cuantos socios dentro que son... Y esto sí que puede ser que marquen objetivos más concretos. Oye, 2022 haremos un proyecto sobre esto. Esto puede pasar, veremos. Pero esto no deja de ser, no es incompatible con lo otro. Es decir, habrá cosas que vendrán dadas, cosas que no vendrán dadas, cosas más proactivas, cosas más pasivas. Y un poco nuestra idea es que fluya, ¿no? Que no seamos un estorbo, al revés, que podamos ayudar en cualquiera de estas iniciativas. Evidentemente, esas iniciativas que consideramos interesantes. Es cuestión de aquí que todo vaya para adelante. Está muy bien. La verdad es que cuando, este año pasado que hablaba con una amiga que tengo en el sector farmacéutico y me comentaba que hay una superproducción de CBD, de cáñamo industrial en Europa, ¿no? Y que se han cultivado muchas más hectáreas, o sea, hay más oferta de producto de cáñamo que demanda, ¿no? O sea, que promover todo el uso industrial es muy interesante, ¿no? Porque al final, si los agricultores cultivan pero no pueden vender este producto... pues... Bueno, se pierde el valor añadido. Al final, si hay más oferta que demanda, el sobreprecio que pueden adquirir por un cultivo interesante se va a perder. Entonces, ya vamos mal, ¿no? Y nos metemos en el tomate o en lo que está pasando en otros cultivos. Aquí la gracia es, bueno, pues como esto, ¿no? El cáñamo pues se puede separar. Pues vamos a aprovechar pues la fibra larga para textil, las fibras cortas pues para hacer bioplásticos de madera, para hacer biocomposites, lo que sea. La semilla la vamos a usar para alimentación animal y luego también vamos a sacar proteína para hacer sustituto de proteína animal en la alimentación humana. La flor, pues la vamos a hacer una extracción, lo que sea. Y esto es un poco la idea, ¿no? Que podamos dar usos distintos a las distintas partes de la planta y esto también influye a que podamos tener variedades distintas para cada uso, que ahora mismo pasa poco, ¿no? Hay un catálogo aprobado y no te puedes salir demasiado de aquí, ¿no? Hay formatos de cultivo distintos, no es lo mismo cultivar para semilla que cultivar para fibra, ¿no? Antes hablábamos de la fecha de cosecha, ¿no? Pues tú cultivas para fibra, puedes hacer casi 3 cosechas al año porque no necesitas que llegue a flor. El cáñamo es fotodependiente, es decir, si haces flor solo en el exterior, por así decirlo, solo puedes hacer una vez al año, que es cuando se cumple, no me acuerdo ahora, 16 horas de luz, creo, algo así, que activa la floración. Pero si haces fibra que puedes cortar antes de que llegue a la flor, esto te permite hacer más de un cultivo. Bueno, estas son cosas, ¿no? que faltan. Por ejemplo, a nivel industrial hay muy pocas procesadoras de la planta. Es una cosa a mí me sorprendió, es decir, a nivel práctico. Es decir, yo ahora tengo un cultivo y quiero separar fibra larga de fibra corta, no puedo ir a muchos sitios. Y esto está haciendo que quizás haya una oferta exagerada de la planta prácticamente sin procesar, ¿no? Que tienes ahí fibra, ¿no? Que se llama biomasa en general, pero que si esto lo pasaras por una planta que te dé vida y tal, pues quizás tienes más salidas. Y lo que también falta son cadenas de valor, ¿no? Es decir, empresas que trabajen la fibra larga, empresas que trabajen la fibra corta. Tenemos, pues, por supuesto, por ejemplo, tenemos una empresa textil, pues estamos mirando qué proveedores de aquí les pueden suministrar, qué tipo de hilatura necesitan. Tenemos una empresa que pueda hilar, tenemos una empresa que pueda procesar. Es una cosa que también estamos intentando colaborar, ¿no? A nivel práctico, de juntar cadenas de valor para poder llegar, porque al final a veces hay empresas de la parte final y no tenemos la parte del principio, a veces hay empresas al revés, entonces un poco también es intentar formar con el concepto que creo que todos vamos hacia ahí, ¿no? Que es el tema de circularidad y el tema de proximidad. Yo creo que si unas cosas nos ha demostrado la pandemia es que cuanto más cosas podamos hacer aquí, cerquita, mejor, ¿no? Y no por una cuestión egoísta, sino es una cuestión práctica. Primero para el medio ambiente, es decir, cuanto menos viajen las cosas, más vamos a ahorrar en contaminar por transporte. Y luego también para una cuestión demográfica, es decir, si podemos cultivar aquí, quiere decir que la gente podrá vivir donde se cultiva y podemos volver a poblar zonas totalmente desérticas, que es un problema de gestión pública, ¿no?
Bueno, estas cosas son las que creemos que a la larga o medio largo plazo podemos ayudar también a hacer. Joan, tendríamos que ir acabando porque ya es casi la hora, pero me ha quedado allí una pregunta. ¿Has hablado de aerogeneradores? Sí. Digo, ¿cómo? ¿Aerogeneradores? Bueno, al final es esto, una vez tienes la materia, luego cómo la aplicas depende un poco de la imaginación, ¿no? Es lo que hablábamos antes de los transgénicos. Tú tienes la tecnología y luego cómo la aplicas dependerá de la imaginación que tengas. La técnica es la misma. En este caso, del cáñamo ya se está sacando un bioplástico, como si fuera plástico, a través de la cañamiza, que es la parte pequeñita, con algún aglutinante así. Pues en este caso hay un grupo de investigación sueco que está probando de aplicar este plástico en montar palas enteras de aerogeneradores. No te sé decir exactamente, seguramente había algún tipo de refuerzo o alguna cosa así, pero la idea es poder usar, y en este caso crear un sustituto de la fibra de vidrio, ¿no? que bueno, temas de contaminación y tal. Al final es lo que te digo, un poco nuestra idea es poder, a partir de la materia prima, que es la planta, partiendo de que es una planta cojonuda, porque al final puedes decir, ostras, que es cojonuda esta materia prima, pero pues, que tengo que, no sé, el caso que se pone siempre es en castellano. Lo que usan para trabajar en hidropónico, que es como una especie de musgo, la turbera, estas turbas que se usan, esto es muy difícil cultivarlo y básicamente lo que se hace es extraer en Sudamérica grandes zonas de turbera, pero esto es muy bonito aquí porque dices, no, yo no uso ningún material químico ni sintético, estoy usando un material vegetal cojonudo, pero a costa de cargarme un ecosistema fuera de aquí, ¿no? Entonces, no todo lo que es natural, o, entre comillas, o lo que viene de planta es buenísimo, no, tiene que ver el cultivo, ¿no? Estamos hartos. Hay un montón de ejemplos de superfoods que cada año nos llega un superfood distinto, que si la chía, que si el goji, que si no sé qué. Bueno, quizás sí que es un superfood, pero quizás tenemos cosas aquí más cerca que hacen cosas parecidas y no tenemos que importar toneladas de donde sea y que, en el caso, por ejemplo, de la quinoa, se ha demostrado que está perjudicado claramente las comunidades de ahí, ¿no? Entonces, bueno, esta tendencia a pensar que todo lo que viene de la natural es cojonudo y ecológico y tal, no es verdad. Estamos viendo que hay que ir un paso más allá. Es decir, está bien sustituir el petróleo, está bien sustituir los plásticos por materiales vegetales, pero tendremos que ver de dónde sale este material y a partir de aquí ver cómo se procesa y de dónde se produce. Y yo creo que la gracia del cannabis es que, de momento, a nivel europeo y a gran parte del mundo, porque la verdad es que se cultiva en muchísimos sitios, puede ser un cultivo que se adapte bien y en proximidad. Y esto, por ejemplo, a nivel textil, tenemos el algodón. El algodón es una materia prima de origen natural, pero el algodón necesita un montón de mano de obra, necesita un montón de agua, solo se produce en zonas concretas del planeta, no podemos hacer algodón en Bárbara del Vallès. Bueno, está muy bien vestir de algodón ecológico, pero tendremos que ver de dónde es el algodón, cuánto ha viajado, cómo se ha procesado, pero el cáñamo nos da un plus, ¿no? Es decir, bueno, pues podemos tener cáñamo de Bárbara del Vallès. Bueno, esto puede ser interesante. O de Ripoll. O de Viladecans. Exacto. Bueno, muy bien. Yo oída las campanas del campanario de Ripoll, ¿puede ser, Josep? Sí. Creo que ya nos anuncian que son las 8 y tiempo para cerrar la reunión de hoy. Muchas gracias, Josep, por explicarnos sobre el Cannabis Hub. La verdad es que yo continuaría haciéndote preguntas, pero tenemos que dejar para otra ocasión. Quizá la visita esta que claro, vamos a programar próximamente puede ser un buen momento para saber también sobre todas las investigaciones que estás llevando a cabo en Viladecans y conocer más de cerca todo lo que estás haciendo. Bueno, encantados de recibiros y de explicaros y que podáis tocar planta, ¿no? Y que veáis un poco lo que estamos haciendo. Muchas gracias, Joan. Gracias. Gràcies. Adéu. Adéu.